año vamos a tomar un buen tiempo de él para trabajar con las Sagradas Escrituras, sobre todo con temas bíblicos. En adición a ello, vamos a ver, si Dios nos permite, dar una serie de seminarios a lo largo del año que tengan que ver y podamos trabajar un poco con la cuestión esta de la salud mental y de la salud emocional, que nos pueda servir y nos pueda ayudar a todos. Así es que cuando sea ese el caso, pues estaremos notificando para que aquellos que así deseen puedan venir y puedan sacar provecho y beneficio de esos temas. Obviamente vamos a empezar una serie relacionada a la epístola del apóstol San Pablo. No sé cuántos de ustedes vieron el programa anoche, pero hubo una persona que tal vez, ¿verdad?, con las preocupaciones y las inquietudes que pueden tener algunos creyentes, llamó planteando que para él o para ella era más importante lo que la Biblia decía. Y obviamente mi respuesta es que estaba en lo correcto. Pero para conocer lo que la Biblia dice, nosotros necesitamos entonces desarrollar vehículos que nos permitan hacer una buena interpretación. Porque el gran problema que tiene el cristianismo es precisamente que todas las personas van a la Biblia para interpretar. O sea, usted va donde los mitas y ellos van a la Biblia, y van a los testigos de Jehová y ellos van a la Biblia, y van a los mormones y ellos van a la Biblia. Pero a fin de cuentas, cuando uno mira lo que ellos están planteando desde la Escritura como resultado de un vehículo de interpretación sano, de interpretación saludable, de interpretación efectiva, uno descubre que lo que están interpretando está mal interpretado. Entonces, desde luego que hay que ir a las Sagradas Escrituras, pero nosotros necesitamos ir a las Sagradas Escrituras dentro de un vehículo de interpretación que nos sirva a todos y que sea sano y que sea saludable. Y obviamente existen varios vehículos de interpretación bíblica, pero el vehículo de interpretación bíblica más seguro es aquel que trabaja con el contexto histórico del pasaje bíblico, porque nosotros no podemos leer las cosas de manera literal y aplicarlas de manera literal, por una sencilla razón, porque hoy vamos a estar diciendo una cosa y mañana vamos a estar diciendo otra, porque gana y sencillamente cuando usted va a los pasajes bíblicos de las Sagradas Escrituras de manera literal, usted puede leer hoy un mensaje y mañana leer otro que sea diametralmente opuesto. Y entonces, si usted no conoce cuál es el propósito, cuál es la intención de ese pasaje bíblico, pues usted lo... Imagínese si ahora fuéramos nosotros a hacer una interpretación del libro de Levítico de manera literal. Todos los requerimientos que hay en el libro de Levítico, tómenselo como una asignación, después diga, déjame leer un capítulo 2 de Levítico a ver. Todos los requerimientos que aparecen en el libro de Levítico, hoy ninguno de nosotros lo pudiéramos cumplir. Si lo vamos a interpretar de manera literal, imagínense en qué problema nos meteríamos ahora. Nosotros tratando de adaptar el libro de Levítico mediante una traducción literal al siglo XXI. Es imposible. Por lo tanto,
cuando uno va a estudiar las Sagradas Escrituras, uno necesita primero escoger un método de estudio. Y obviamente el mejor método de estudio es el método que trabaja con el contexto histórico, por una sencilla razón. Número uno, o sea, para usted entender una lectura bien, usted necesita conocer al autor, quién lo escribió. Mire, no hay elemento que provoque más belleza a cualquier escrito que usted conozca quién lo escribió. Número dos, que usted conozca cuándo lo escribió, en qué momento lo escribió. Que usted conozca por qué lo escribió. ¿Verdad? El final debe ser el para qué. Es decir, ¿qué implicaciones tiene ese documento que he leído y qué pertinencia tiene para mi vida al presente? Pero si yo lo leo sin conocer nada del documento, pues ya ahí sencillamente yo no voy a descubrir toda la belleza del documento. No lo voy a descubrir. En el Día de Reyes, yo estaba reunido con la familia de mi esposa. Y obviamente ellos querían cantar algunos villancicos y algunas cosas de Navidad. Y en efecto, pues, de algunos de ellos, pues yo conozco la historia. Y antes de cantar decía, vamos a trabajar un poquito con la historia. ¿Quién lo escribió? ¿Por qué lo escribió? ¿Cuándo lo escribió? ¿Qué circunstancia había para escribirlo? Y después yo les preguntaba, ¿y ahora cómo lo ves? Ahora lo veo desde una perspectiva totalmente distinta. Mire, yo he hecho el ejercicio de preguntarle a alguna gente. Hay una canción que yo estoy seguro que la mayoría de ustedes saben. Yo me crié en la iglesia, pero en el sitio donde yo vivía, los sábados, cuando iban a lavar las escaleras, todo el mundo prendía el radio, o ponía el long play, ¿verdad? O el estéreo. Y entonces uno pues, se aprendía las canciones, ¿verdad? Pero yo estoy seguro que usted va a conocer esta canción. Una canción que dice, no es falta de cariño. Yo sabía que ustedes la conocían, ¿verdad? Escúchame, quiero decirte algo, ¿verdad? Que tal vez, atiéndeme, quiero decirte algo que tal vez no comprendas, doloroso, tal vez, ¿verdad? Okay. Tal vez, ok, bien. Entonces, tú la sabes mejor que yo. El autor se llama Pedro Junco Redondas. Ahí está. Ahora, la gente canta la canción y no conoce el contexto histórico. Pero cuando uno conoce el contexto histórico, esa es la canción de un hombre que ha decidido dejar el amor de su vida por una sencilla razón, porque contrajo tuberculosis. Entonces, como contrajo tuberculosis, y la tuberculosis es una enfermedad contagiosa, pues ¿qué sucede? Al amor de su vida, él no la quiere contagiar. Y ahora la sienta en su canción para decirle, atiéndeme, quiero decirte algo, ¿verdad? Que tal vez tú desconoces, que no, pero es doloroso lo que te voy a decir. No es falta de cariño. Yo te quiero con el alma, ¿verdad? Y te juro que te quiero, pero en nombre de este amor, ¿verdad? Y por tu bien, te tengo que decir algo. Entonces, ¿cuándo la canción es más bella? Cuando uno conoce el contexto histórico, ¿verdad? Es más bella cuando uno conoce el contexto histórico. Lo mismo, digo, no es que le voy a hacer un repertorio ahora de canciones aquí, ¿verdad? Lo mismo, ¿verdad? Sí. Mamá, me muero de frío. Ajá, exactamente. La emigración del puertorriqueño hacia Estados Unidos, cuando uno mira eso, uno dice, qué cosa extraordinaria, ¿verdad? Está hablando precisamente de la emigración. La canción del jibarito,
¿verdad? Está hablando del periodo de la pobreza, de la escasez, de aquella crisis del 30 que había en Puerto Rico. Y así sucesivamente, cuando uno escucha aquella canción Reloj detén tu camino, ¿verdad? ¿Sabe el autor? Roberto Cantoral. Este yo no sé si era que lavaba las escaleras en la casa, pero no menos la sabe. Debe ser que la lavaban todos los días. Ahora, fíjese qué interesante, que cuando uno conoce el contexto histórico de esa canción, es que uno dice, oye, qué maravilla de canción. Pues este hombre va a ver a la esposa de su amigo, de su mejor amigo, que está sentenciada a muerte para esa noche y que va a morir. ¿Y qué hace él? Pues él toma la experiencia, la vivencia de su mejor amigo para escribir la canción. Le dice, ella le han dicho que de mañana, de esta noche no pasa. ¿Y qué empieza a escribir? Reloj, detén tu camino, ¿verdad? Como quien dice, si yo lograra a través de la canción que el tiempo se parara, la esposa de mi amigo no se muere. Entonces, cuando uno empieza a escuchar el contexto histórico, lo mismo de los libros, lo mismo de los cuentos, lo mismo de los poemas, igual va a pasar con la escritura. Cuando uno conoce el contexto histórico, óigame, se abre un abanico extraordinario del documento y uno empieza a apreciar el documento bíblico mucho más, porque ya uno sabe bajo qué circunstancias se escribió. Cuando uno va a trabajar con las cartas del apóstol San Pablo, pues no puede ser la excepción. Para trabajar con las cartas del apóstol San Pablo, ¿verdad? Uno necesita conocer lo que él quiere decir en cada escrito. Porque fíjese que hay escritos que si usted no conoce el contexto histórico, usted va a pensar que Pablo se contradice. Porque hay momentos en que Pablo dice una cosa en una carta, pero más adelante en otra dice algo totalmente distinto. Imagínense, reconoce a Priscila como colaboradora. El término colaborador significa alguien que hace el mismo trabajo que yo hago. Pero sin embargo en Corinto manda a callar a las mujeres y dice, yo no les permito que hablen. Entonces uno dice, venga acá, ¿en qué quedamos? O son colaboradoras o no pueden hablar. Pero es que la experiencia se da en contextos distintos. Y en contextos distintos usted puede decir cosas distintas. Donde usted no puede decir cosas distintas en el mismo contexto. O sea, ahí es donde no las puede decir. Pero en situaciones distintas usted puede decir cosas distintas. Entonces, eso es importante. Hay que conocer lo que quiere decir en cada escrito, porque cada capítulo de las cartas de Pablo hay que verla como una unidad única. Esta es la carta. Y esta carta se escribió con unos propósitos, con unas intenciones. Y hay que verla de manera independiente. Usted no puede pensar que todas las cartas de Pablo en el Nuevo Testamento se dieron el mismo día y bajo las mismas circunstancias, porque hubo días que Pablo escribió cuando estaba alegre, cuando estaba contento, cuando estaba feliz. Hubo días que Pablo escribió cuando estaba libre, pero hubo días que Pablo escribió cuando estaba deprimido, cuando estaba enfermo, cuando estaba en la cárcel, cuando tenía frustración, cuando tenía coraje. Entonces, uno no es el mismo. Digo, uno es el mismo, pero no necesariamente escribe que ni se conduce de la misma forma. Por lo tanto, para trabajar las cartas del apóstol San Pablo, nosotros necesitamos primero conocer el escrito en su unidad y verlo como una unidad única. Por el otro lado, necesitamos analizar la carta con el resto de los escritos a fin de establecer la relación que ese documento tiene con todo el Nuevo Testamento para ver cómo pensaba la iglesia.
cómo pensaba la iglesia, porque ya y sencillamente Pablo es tal vez el escritor más famoso, el más reconocido y el que mejor dictó la cátedra de la iglesia primitiva para que hoy en día la iglesia pueda tener doctrinas, pero no fue el único. ¿Ves? Entonces uno necesita escuchar a los otros para ver si lo que Pablo está diciendo es precisamente concurrente con lo que los otros estaban también planteando y diciendo. Y mira qué maravilla lo que uno descubre. Por ejemplo, cuando uno lee lo que Pablo escribe y lo compara con lo que la carta de Pedro dice de Pablo, uno dice, óyeme, era concurrente, porque Pedro dice de Pablo, este hombre escribe cosas tan profundas y escribe cosas tan maravillosas y tan extraordinarias que aún para los que conocemos no son difíciles de poderlas entender. Pues entonces uno dice, óyeme, hay concurrencia entre lo que Pablo escribe y el pensamiento de los demás apóstoles. Y eso es importante, porque a fin de cuentas Pablo es un abortivo en el mundo apostolar y se necesita conocer el pensamiento de los apóstoles de la iglesia para poder decir, Pablo estaría en lo correcto o estaría de forma incorrecta. Fíjese, cuando uno sigue leyendo, uno descubre cosas extraordinarias. Por ejemplo, Pablo, cuando leemos esa expresión en la cena del Señor, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, etcétera, etcétera. Fíjense lo que él está diciendo, yo lo recibí ¿de qué? Del Señor. ¿Es concurrente con lo que decían los demás apóstoles? Sí, es concurrente. Porque obviamente el Señor no le dijo algo distinto a Pablo, le dijo lo mismo. Y eso es lo que Pablo está evidenciando. Mira, lo que yo estoy diciendo lo recibí del Señor. Y es igual que lo que ustedes dicen, es igual que lo que ustedes creen. Por eso es importante a la hora de leer las cartas de Pablo, uno tener una panorámica con el resto de los escritos del Nuevo Testamento, para uno decir, oye, ven acá, aquí hay una correlación. Aquí hay concordancia entre lo que se plantea él como individuo y lo que plantea la iglesia primitiva. Por el otro lado, hay que conocer el género de las cartas, porque la carta es un género. Usted sabe cuando usted está leyendo una carta y sabe cuando está leyendo una declaración jurada, porque una declaración jurada es un género y cuando está leyendo una hipoteca usted lo sabe, porque eso es otro género, y así sucesivamente. Ahora, cuando usted toma en sus manos un documento, que ahora pues ha cambiado con la cosa esta de cibernética, ¿verdad? Pero cuando usted toma un documento en sus manos que dice, espero que al recibo de esta te encuentres gozando de perfecta salud, inmediatamente usted sabe que lo que usted está leyendo es que es una carta. Porque es un género, tiene que unos elementos que lo constituyen, que lo identifican, que le da una personalidad al documento que usted puede inmediatamente identificar. Entonces, ¿por qué se le llama a los escritos de Pablo cartas? Porque ya y sencillamente tienen un género que se puede identificar. Y así no escribía solo Pablo, así escribía cualquiera en aquel tiempo. De hecho, cuando uno lee en los documentos, ya sea de Latour, de Scott, de quien sea, sobre la historia de la iglesia primitiva, uno encuentra que el estilo literario, ¿verdad? El género literario de las cartas bíblicas era parecido al estilo literario de cualquier otra carta. Igual.
fulano le escribía a sutano y comenzaba diciendo: espero que al recibo de esta te encuentres gozando de perfecta salud. Tal vez no hablaba de Dios, tal vez no hablaba de Cristo, porque si era un griego pagano, lo que decía era: espero que al recibo de esta carta los dioses te bendigan, te protejan y te cuiden. Pero cuando usted ve el contenido, que en términos de la estructura es el mismo. Por lo tanto, cuando uno va a las Sagradas Escrituras, puede identificar una carta por una serie de elementos. Por ejemplo, tiene una introducción, y en la introducción revela su autor, revela el deseo, tiene acción de gracia, ¿verdad? Generalmente la acción de gracia la tiene en beneficio del destinatario. Juan le escribe a Gallo y dice: yo quiero que en todo seas que prosperado, así como prospera tu alma. Es decir, el que escribe la carta le desea bendición al que la va a recibir. Todavía al día de hoy sigue siendo igual. Entonces uno ve el cuerpo, la carta tiene un cuerpo. En el caso de las cartas de Pablo, obviamente tiene un cuerpo que probablemente sea de doctrinas, que sea de manejos de los conflictos a la comunidad a la que escribe la carta, o en su defecto de aplicaciones prácticas, ¿verdad? Por los demás hermanos, en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo amable, en todo lo que tiene virtud. En esto pensar, es decir, aplicación práctica de la fe. Por el otro lado, tiene una conclusión, y tiene dentro de la conclusión, tiene los saludos, unos deseos. Pablo muchas veces cuando escribe dice: deseo estar más entre ustedes que escribirle esta carta, o cuando me encuentre con ustedes, o en tanto y en cuanto llegue donde ustedes, por favor díganle a fulano de tal, o a Perencejo, o a Sutanejo, que deseo también encontrarme con él, etcétera, etcétera. En ocasiones tiene unas recomendaciones últimas, es decir, como nosotros le llamamos unas notitas al calce, ¿no? Que nosotros después que hacemos la carta también: ay, mira, postdata, por favor dile a fulano tal cosa. Pues uno descubre que están ahí una fórmula de bendición, una forma y manera de concluir la carta con una bendición, y obviamente demostrar con ello que la carta tuvo un principio y tiene un fin. Si eso es la estructura de las cartas, y en este caso obviamente es la estructura de las cartas del apóstol San Pablo, entonces la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿cómo las vamos a estudiar? ¿Cómo las vamos a estudiar? Pues uno necesita desarrollar un sistema interpretativo. Un sistema interpretativo. O sea, porque no se puede dar en el campo de la especulación. No, yo lo que creo es que aquí Pablo quiso decir tal cosa. Chicos, pero ¿a qué conclusión tú llegas? Los que han tenido la oportunidad de escuchar a Gerardo de Ávila, ¿verdad? Que él muy campechanamente dice: mire, yo voy a decir unas cosas aquí. Usted puede estar de acuerdo conmigo o en desacuerdo. Y yo no tengo ningún problema si usted está en desacuerdo conmigo. Usted levanta su mano y me dice que está en desacuerdo. Ahora, dígame las razones por las cuales usted está en desacuerdo. La única que no acepto es que usted me diga que el Señor se lo reveló. Porque no es justo que a mí me haya hecho estudiar para decir un disparate y a usted simplemente le dio el beneficio mediante una revelación. No lo escuche, se puede hasta reír, pero realmente, o sea, hay que buscar un sistema interpretativo. Siempre acontece en todo proyecto
en todo proyecto que se descubre hay que desarrollarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos esta idea, ¿cómo la vamos a implantar? Los arqueólogos, por ejemplo, le hablan de un yacimiento, de un encuentro, de una excavación, y ellos no llegan inmediatamente allí y dicen, bueno, tráigame un pico o una pala que yo... No, ellos se toman meses primero evaluando el perímetro. Vamos a ver el perímetro donde nosotros creemos que puede estar todo este yacimiento. Tratan de buscar información, vamos a ver si hay algo escrito, si la historia nos tiene algo sobre este particular. Posteriormente, entonces, si tenemos ya alguna luz de lo que vamos a encontrar, ¿cómo lo vamos a encontrar sin que lo dañemos, sin que lo destruyamos? Y muchas veces, para poder sacar la patita de un animal, se toman años, pero no lo pueden hacer. A lo mejor descubrieron algo que no tiene tanto significado, pero imagínense si lo hacen a la trágala y se encuentran con cosas sumamente importantes y las destruyeron. Pues hay que desarrollar un sistema, y ese sistema es el protocolo que vamos a seguir en todos los casos de descubrimiento, ya sea descubrimiento que nos lleven a nada, como a descubrimientos que nos lleven a cosas extraordinarias. Pues eso, al estudiar una carta, se necesita desarrollar un sistema interpretativo que nos ayude a situarnos en el contexto en el que el documento ha sido escrito. Y para ello, pues mire, qué cosa más importante que aquello que se plantea y se enseña en el campo de las comunicaciones: el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, el por qué y el para qué, ¿verdad? Pues miren qué interesante. Yo salvo la gente que en el camino me puede ver y me puede identificar como pastor, pues ya no tengo otra alternativa. Pero si a mi casa van unos religiosos, yo ni les digo que soy pastor ni nada. Yo lo que quiero es atenderlos con la deferencia que se merecen, porque para mí una persona que se levanta a las 8 de la mañana y se va bajo el sol de Puerto Rico a visitar casa por casa, yo creo que merece una deferencia y un respeto y una consideración, aunque yo no esté de acuerdo con él. Pues tan pronto llega a casa, lo primero es: ¿usted desea tomarse algo? Mire, tengo un juguito de China, tengo de este, y le ofrezco. Y quiere un vaso de agua, entre y siéntese. Y yo no tengo ningún problema en tratarlo con esa deferencia. Luego de ello me puede dar el texto bíblico, pero yo le tengo que hacer preguntas. Y mi primera pregunta es: usted me está diciendo, ¿de dónde es que usted me está hablando? No, yo le estoy hablando de Colosenses. ¿Y quién fue el que escribió eso? Y usted sabe más o menos la fecha cuando lo escribió. Y usted conoce las circunstancias. ¿Qué pasaba ahí cuando eso se escribió? No, pero no es que para mí es importante que usted me está hablando de algo, oiga, y yo creo que es importante que yo sepa el origen de ese documento. No, es que es la palabra de Dios. Sí, está muy bien, es la palabra de Dios, pero hábleme del origen. ¿Cómo se dio ese documento? ¿Por qué está ahí? ¿Cómo acontece? ¿Cómo adviene al conocimiento suyo? A mí me dijeron en el salón que lo dijera de esta forma. Ah, pues así yo no se lo puedo comprar. Yo no se lo puedo comprar así. Ahora, si usted me permite, yo le puedo decir a usted quién lo escribió, cuándo lo escribió, por qué lo escribió, qué circunstancia hubo para escribirlo, y obviamente qué pertinencia tiene el texto para usted y para mí aquí ahora, en este momento. Ah, pues nos vemos. El jugo, por más azúcar que tiene, sabe agrio, porque ya empieza la cosa a ponerse difícil. Pero para estudiar una carta del apóstol San Pablo es necesario poder tener un sistema de interpretación.
y desde luego hay varios sistemas de interpretación, pero a mí me parece que el más asertivo es aquel que trabaja con el contexto histórico. Por el otro lado, tradicionalmente el cuerpo neotestamentario posee 27 libros, ¿verdad? ¿Y por qué yo digo tradicionalmente? Bueno, porque obviamente fueron los libros que cerraron el canon. Pero eso no quiere decir que habían otros, que existían otros. Y todavía no quiere decir que en el futuro no se descubran otros. Porque es probable que se puedan descubrir. Pero había que cerrar el documento y se cerró con 27 libros en el Nuevo Testamento. De esos 27 libros, escuche algo, un dato interesante. Hay quienes dicen que Pablo escribió 13 cartas. Hay otros que dicen que escribió 9. Hay otros que dicen que escribió 10. E interesantemente, hay otros que dicen que escribió 14, porque incluyen al libro de Hebreos como una carta escrita por el apóstol San Pablo. Y la pregunta de los 64,000 chavitos es, ¿cuántas son? Pues mire, cada uno de ellos ha desarrollado una serie de argumentos para sostener sus planteamientos. No están dados en el vacío. De hecho, en Biblias tal vez del 1930, no sé si Becky me pudiera robar, o alguno de ustedes me pudiera robar, pero en Biblia tal vez del 1930 o un poco más antigua, había inclusive Biblias que tenían en el título Carta del apóstol San Pablo a los Hebreos. Porque esto de que a Pablo se le quitó la autoría de esta carta acontece a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, donde una serie de escritores empieza a decir, no, nosotros tenemos serias dudas que Pablo haya escrito esa carta. Y finalmente, pues, esa duda se repartió, convenció a mucha gente y finalmente, al día de hoy, los que traducen la escritura y los que hacen nuevas versiones de la escritura, ya no se le ocurre decir que la carta es del apóstol San Pablo a los hebreos. Pero eso no niega el que todavía al día de hoy haya estudiosos serios de las escrituras que todavía defienden la autoría de la carta de Pablo a los hebreos. De ahí hay una serie de tesis, obviamente, por no ser, yo personalmente, por no considerarlo una carta paulina, no lo vamos a discutir, pero por lo menos un datito, ¿verdad? Hay quienes plantean y dicen que esa carta fue probablemente escrita por otro de los apóstoles o por algún estudiante de Pablo, que tal vez por eso hay mucho lenguaje paulino, ¿no? Pero ese era el lenguaje de aquel tiempo. Es como cuando usted escucha la dicción, el estilo y la fonética me van a perdonar, ¿verdad?, la comparación, pero de un Muñoz Marín, de un Pedro Albizus Campos, y de la gente de esa época, que usted dice, se parecen todos hablando. Todos. O sea, pero también lo escuchamos, mire, ahora que estamos en los 100 años de Pentecostés, oiga, usted escuchaba a un Juan L. Lugo hablando y a usted le parecía que estaba escuchando a un político, porque era el estilo. Y político en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Con una buena dicción, utilizando mucha metáfora, utilizando unos recursos extraordinarios para expresar las cosas. Yo tengo un disco en casa donde está Juan L. Lugo hablando en una convención y yo, Dios mío, un hombre
que llegó a Puerto Rico de 27 años, era un muchachito. Y tenía una capacidad de dicción extraordinaria, extraordinaria. Bueno, fue arrestado en Ponce y él mismo se defendió en el tribunal y salió suelto. Con una capacidad extraordinaria de dicción. Pero si usted mira, toda esa gente de ese tiempo tenían el mismo estilo, la misma cadencia, utilizaban los mismos recursos fonéticos, las mismas metáforas, porque era, obviamente, pues, la gente copiaba las cosas buenas y las cosas nobles. Ahora, desde luego, en las Sagradas Escrituras, en el Nuevo Testamento, no solamente están las cartas de Pablo, hay otras cartas, como por ejemplo, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan, la carta de Santiago y la carta de Judas, no el Iscariote. Este es otro Judas. Y esas cartas, cuando usted las lee, pues cuando usted mira el contexto histórico, descubre que esas cartas tienen un propósito distinto a las cartas de Pablo. Y como resultado de ello, a estas cartas se les denomina cartas universales. Porque, por ejemplo, las cartas de Pablo tenían un destinatario. El apóstol San Pablo escribiendo a los romanos, escribiendo a los corintios, escribiendo a los de Tesalónica, escribiendo a los de Filipo, ¿verdad? Escribiendo a los de Colosa. Pero aquí usted observa, y las cartas de Pedro no están dirigidas a nadie. Por lo tanto, al no estar dirigidas a nadie, cuando usted las lee, dice, este se le escribió a todo el mundo. Y las cartas de Juan, a pesar de que están dirigidas a individuos, por ejemplo, Segunda y Tercera de Juan están dirigidas a individuos, una de las cosas que a usted le sorprende es que el contenido del mensaje es como lo que yo te estoy escribiendo a ti, léeselo a la congregación, ¿sabe? Y si es posible, pásenlo. Lo mismo con la carta de Santiago, que ha sido tal vez una de las cartas más sufridas a través de toda la historia. La carta de Santiago, de hecho, en el primer proyecto del cierre del canon no entró. Entró posterior. Y después, en el periodo de la Reforma protestante, Lutero no quería saber de ella. La denominó inclusive carta de pura paja, diciendo no tiene nada, no tiene... Claro, porque ese fue el documento que comenzó a usar la Iglesia Católica en su contrarreforma, porque habla de las obras, y como Lutero de lo que hablaba era solo de que de la fe, pues entonces Lutero decía, no, o sea, la carta no tiene ningún valor. Sí, tiene un valor, hay que verla dentro de su contexto. Otro de los autores que se cree que pudo haber escrito la carta a los hebreos, para terminar con esto y entrar a otros datos de las cartas paulinas, hay autores que dicen que esa carta, con toda la probabilidad, la tuvo que haber escrito Priscila. Y eso está, obviamente, los que han presentado esa hipótesis están tratando de lograr probarla. Yo, cuando alguna gente me ha preguntado, ¿y qué usted cree eso? Dice, pues a mí no me molestaría que aparezca una mujer como, ¿verdad? Si en el Antiguo Testamento, que eran más reacios al mundo femenino, aparecen cartas con títulos de mujer. Esther, por ejemplo, ¿verdad? En los deuterocanónicos está Judith. Así que a mí no me... Pues si a una mujer Dios usó para que escribiera la carta a los hebreos, para mí sería algo extraordinario y fantástico. Ahora,
además de las cartas paulinas, además de las cartas universales, en el Nuevo Testamento vamos a encontrar 5 libros históricos. Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos. ¿Y por qué se denominan como históricos? Pues se denominan como históricos porque están presentando la historia, ¿verdad?, dichos y hechos de la vida de Jesús y de la vida de los discípulos. Y de hecho, el mismo Lucas, cuando empieza a escribir su evangelio, reconoce que habiendo otros ya escrito con respecto al Cristo, a mí me ha parecido volver a escribir las mismas cosas, pero con algo distinto. Y es que lo voy a poner en orden. Entonces usted se da cuenta que son planteamientos históricos los que encontramos en los 4 evangelios y en el libro de los Hechos. Y también, por último, hay un documento que se conoce como el documento escatológico, que es otro género literario, otro estilo de literatura, que existió también en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hay varios libros muy parecidos al libro de Apocalipsis. En el libro de Daniel, por ejemplo, va a encontrar usted planteamientos apocalípticos. En el libro de Ezequiel, usted va a encontrar planteamientos apocalípticos o escatológicos, ¿verdad? Lo que quiere decir es que era un estilo, una forma, una manera de escribir y de plantear unos hechos. Ahora, ¿qué papel juega Pablo con sus cartas? ¿Qué papel juega Pablo con sus cartas? Miren, el Nuevo Testamento tiene solo 27 libros. De los 66, los restantes están en el Antiguo Testamento. Lo que quiere decir es que letra por letra el Antiguo Testamento es mayor, ¿verdad?, que el Nuevo Testamento. Eso es lo que quiere decir. Ahora, gracias a Pablo, un evangelio o una fe que se inicia dentro del contexto judío, porque cuando Jesús aparece como judío. De hecho, de la forma como se le llamaba era rabí, que era el título que se le daba a los maestros de la fe judía. Por lo tanto, la experiencia de la fe en Jesús era una experiencia judía. De ahí, los apóstoles en su inicio ni siquiera soñaban con desarrollar una nueva fe. El interés de la iglesia primitiva era lograr que el mundo judío creyera que el Mesías que ellos esperaban había llegado. No lo lograron. No fue viable, no fue posible. Pero cuando usted mira el peso histórico, letra por letra, en términos de la influencia judía, trasciende del Antiguo Testamento, se introduce la experiencia del nacimiento de Jesús y sigue por ahí desde su nacimiento hasta su llamamiento a los 30 años de edad, hasta el momento de su muerte, hasta el momento de su resurrección y hasta los primeros años de la historia de la iglesia cristiana. Todavía el peso del judaísmo sigue empujando la carreta de la fe cristiana. No es
hasta que Pablo aparece. Mire la importancia de este hombre. No es hasta que Pablo aparece que trasciende los límites de la tierra de Israel para que ahora la experiencia del Evangelio se pueda dar en el mundo heleno, en el mundo gentil. Los que estuvimos aquí el domingo en la noche, escuchamos al doctor Wilfredo Estrada Adorno en su mensaje decir que precisamente uno de los elementos que afirma al Dios de la historia es precisamente el hecho de que gracias a lo que había acontecido históricamente en ese momento dentro del mundo heleno, es que el Evangelio pudo trascender de Israel hacia la gentilidad. De no haberse dado ese hecho político, social, económico, cultural, el Evangelio no hubiera trascendido. Por lo tanto, los movimientos de Dios están fríamente calculados. ¿Se da cuenta de eso? Ahora, Pablo, estoy queriendo decir con esto que Pablo es el precursor de la fe en el mundo gentil, porque antes que Pablo, ya Pedro le había predicado a Cornelio y lo había bautizado, y Cornelio era un gentil. ¿Se da cuenta? O sea, lo que yo estoy diciendo con esto es que Pablo tenía la entereza, la fuerza y el carácter para agarrar la fe y llevarla. A los judíos le hubiera costado muchísimo trabajo hacerlo, porque todavía ellos estaban entre la ley, el mundo antiguo testamentario y la experiencia nueva de Jesús resucitado. Pablo no. Pablo dijo, el Evangelio hay que llevarlo al mundo gentil, vamos a llevarlo. ¿Y qué los va a sostener en el camino? La justificación por la fe. Olvídate de lo demás, vamos con este proyecto hacia adelante. Es decir, Pablo es el tipo de administrador de la gracia, si lo puedo llamar de esa manera, que obviamente entra de inmediato en el proceso. Mira, si ya identifiqué el producto, si ya tengo la clientela, lo que tengo que hacer es empezar a vender el producto. Yo no tengo que ahora ponerme a hacer otra cosa, a pensar si lo voy a hacer, si no lo voy a hacer, los riesgos que me corro. No, aquí está, vamos a ofrecer. Por lo tanto, la figura de Pablo en el Nuevo Testamento es la figura protagonista que la iglesia necesita estudiar, que la iglesia necesita conocer, porque a fin de cuentas Pablo dejó el legado más grande a la vida de la iglesia. Y todavía en el siglo XXI, con todos los adelantos que tenemos, con toda la influencia que mediante los medios el ser humano puede alcanzar, nadie ha podido superar la influencia de un enemigo de la fe, a quien Dios llamó para hacerlo heraldo de su evangelio. Y eso es una maravilla. Oh, no. Eran los que iban a traer la influencia al nuevo mundo. Oh, no. Ahí es la soberanía de Dios. Ahí es donde uno dice, qué extraordinaria es la soberanía de Dios. Pero, obviamente, sería tan amplio entrar en cada uno de esos detalles. Ahora, ¿es Pablo un personaje solo reconocido por la iglesia en su aportación? No. Pablo es un personaje reconocido tanto por el mundo oriental como por la civilización occidental. Se reconoce como un personaje
de extraordinaria trascendencia. Y lo que es más maravilloso es que si se fuera a hacer un libro de las cartas de Pablo, lo más que pudiera lograrse, digamos, un libro, el número 14 o número 12, ¿verdad?, de letra, lo más que pudiera lograrse son 70 páginas. Un panfleto. O sea, los escritos de Pablo son un panfleto. Y lo que es extraordinario es cómo un hombre con un panfleto ha logrado tanta trascendencia, tanto en el mundo oriental como en el mundo occidental, de tal manera que obviamente después de Jesús, Pablo es la persona más citada en el mundo cristiano. Si fuéramos a sumar los estudios bíblicos, los sermones, los testimonios, todo lo que de la Biblia decimos en un año, descubriríamos que el porciento mayor de lo que se dice citando al apóstol San Pablo. Nosotros mismos comúnmente decimos, no, el apóstol San Pablo dijo, el apóstol San Pablo planteó. Cuando el apóstol San Pablo, o sea, después de Jesús, es la figura más mencionada del Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué otro elemento es importante considerar? Pues es importante considerar que mientras el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y en arameo, ¿verdad?, el Nuevo Testamento se escribió en el griego común, en la lengua de la época del momento. Y eso es importante saber, porque obviamente el idioma griego común, que se conocía como el koiné, ¿verdad?, era el idioma de la gente, ¿verdad?, el idioma que la gente podía entender. No era, claro, nosotros hablamos español, pero tal vez si fuéramos a hablar un español castizo, no nos entenderíamos. Y si fuéramos a hablar un español rebuscado, tampoco nos entenderíamos, ¿verdad? Pues hablamos el español común, en el que todos nos podemos entender. Pero fíjese qué dato interesante, que cuando se utiliza la traducción del Antiguo Testamento, para escribir el Nuevo Testamento y para reafirmar el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento que se utiliza estaba escrito precisamente en griego. Era el Antiguo Testamento de la versión de los 70. Eso es importantísimo leerlo y entenderlo y comprenderlo, porque obviamente las palabras surten efecto en el pensamiento. Y cuando uno va a mirar a un escritor, uno necesita conocer el peso etimológico de las palabras que está utilizando para saber si realmente está diciendo lo que uno entiende. Como por ejemplo lo que usó ahorita, la expresión de Pablo, hablando de Priscila, llamándola colaboradora. Pues si yo lo traduzco así, literalmente lo que estoy traduciendo es, pues, un ayudante. Pero cuando veo el texto dentro del griego en el que Pablo lo plantea,
No, no es un ayudante. Es una que hace el mismo oficio que yo hago. Entonces eso es distinto. Porque si hace el mismo oficio que yo hago, ¿cuál es el oficio que tú haces, Pablo? Pues el oficio que yo hago es apóstol. Y ella es colaboradora. Entonces, ¿qué estás diciendo? Que ella hace el oficio que yo hago. ¿Se da cuenta? Entonces, uno puede ver etimológicamente el texto con el peso real. Por eso, claro, cuando se trata de un mensaje que va a lo que Dios tiene que comunicarnos hoy, eso es maravilloso. Y yo ahí, cuando alguien está predicando, yo no estoy haciendo análisis de la persona. Yo no voy a caer en la tontería esta, decir, déjame ver qué recurso está utilizando. Yo lo que quiero es que de ese mensaje viene a mi corazón para que Dios me hable. Y lo sorprendente es que puede ser el mensaje más simple y más sencillo. Y yo decía, wow, Dios me habló. Dios me habló. Ahora, si es un mensaje que tiene el propósito de hacer el análisis teológico del texto, entonces estamos hablando de otra cosa. Eso exige que entonces se trabaje con el análisis correcto. ¿Sí? Porque de lo contrario, entonces pudiéramos estar diciendo cosas que el texto no dice. Lo que Dios tenga que decirme, que me lo diga. Eso es distinto. Con eso no hay ningún problema. Pero si es que me quieres comunicar, si tú me dices a mí, cuando el apóstol San Pablo dice aquí tal cosa, quiere decir, eso me lo tienes que decir de manera correcta. Porque tú me estás citando a Pablo y me estás diciendo que él es el que lo dijo. Cuando tú estás predicando y en tu predicación tú estás diciendo, tú necesitas humillarte ante la presencia de Dios, eso es Dios hablando con uno y olvídate de eso. Ahí no hay que tener reparo, es Dios el que nos está hablando. Ahora, si yo estoy diciendo que Pablo dijo, más vale que yo esté interpretando bien a Pablo. Porque sería irresponsable yo decir que él dijo lo que yo quiero que diga. Y ahí es donde la gente entonces empiezan a tener dificultades. No, es que tú no crees. Yo creo, chico. Yo creo. Imagínense cuánto daría yo por haber tenido grabados los sermones de Leoncio Vázquez, un analfabeta que cuando cerraba los ojos y empezaba a predicar, yo un adolescente que me entretenía, que me enzorraba, que yo tenía IDD, lo tengo, yo no sé si todavía, ¿verdad? Yo que me enzorraba escuchando a la gente, cuando Leoncio Vázquez empezaba a predicar, yo me embelezaba. Y los muchachos decían, vamos para abajo, y decían, no, yo quiero ir. ¿Cómo me encantaría tener las grabaciones de su sermón? Él no decía que Pablo dijo. Él citaba, es más, yo me acuerdo que decía, alguien que lea un texto ahí para complacer a una gente que siempre creen que para predicar hay que leerle un texto. Yo no sé por qué, si lo que Dios me dio para ustedes, ya yo lo tengo aquí. O sea, él no, pero cuando uno lo escuchaba, su predicación. De hecho, cuando yo tomé exégesis de la carta de Pablo a los romanos, en el salón de clase yo me eché a llorar, porque yo decía, Dios mío, ¿cómo este viejo analfabeta dominaba tan bien la teología de Pablo con respecto a la gracia y a la justificación por la fe? ¿En dónde aprendió él eso? ¿Quién se lo enseñó? ¿En qué seminario? Si él no sabía leer ni sabía escribir. Con eso yo no tengo ningún problema. Yo donde tengo problemas es que alguien me diga, no, que el apóstol San Pablo dice, sí, está muy bien. Ahora,
Ya que dijiste lo que él dijo, dímelo dentro del contexto de él. Ah, no, pero pues entonces no me cites a Pablo. Porque entonces podemos estar citando fuera de contexto. Y si estamos citando fuera de contexto, probablemente no estemos diciendo las cosas de manera correcta. Nota la diferencia, ¿no? Entre una cosa y la otra. Así es que me quedé diciéndoles que el koiné, el griego helenista, fue el documento que la iglesia primitiva utilizó del Antiguo Testamento para probar que Jesús era el Mesías. Por lo tanto, es dentro de ese pensamiento etimológico que uno necesita ponderar y considerar la Sagrada Escritura. Obviamente, yo nunca he dicho, ni tampoco hasta el día de hoy me atrevería a decir que yo sé griego. Y de hecho, cuando uso una palabra en griego, hago la advertencia de inmediato, sí, porque ¿verdad? Hay gente que usted lo oye diciendo en el palabra griega y uno le dice, pero tú sabes griego. No, no sé, chico, pues entonces se va humilde. Porque te quisiste proyectar como si fueras un erudito en el griego y realmente si no lo eres, cualquiera te puede preguntar públicamente y te hace pasar un mal rato. Ahora, la gran ventaja es que hoy en día hay unos libros extraordinarios donde aparece la palabra en griego con su significado y con su explicación en español. Y yo por lo menos tengo esos libros en casa, ¿ves? Y digo, bueno, pues vamos a ver en esto qué es lo que quiere decir. Yo no puedo decir que yo sé griego porque no lo sé, pero sí puedo decir que lo busco y busco el significado de la palabra y bueno, por lo menos creo que tengo un norte que me pueda ayudar a conocer un poco mejor lo que el autor quiere decir. Déjenme decir algunas cositas más sobre Pablo para que ya las tengamos presentes y la semana que viene, Dios mediante, si el Señor nos lo permite, cuando entremos a la carta de Pablo a los romanos, porque pudiéramos hacerlo a base de la primera carta que escribió, la segunda, la última, pero el problema que tenemos es que la Biblia no está escrita en orden correlativo, en términos de fecha. Y entonces, pues, se nos crearía un poquito de revolú, ¿verdad? Si le digo, bueno, vamos a empezar primero por Tesalonicenses, que es, obviamente, el primer documento que Pablo escribe. Pero entonces a lo mejor algunos dicen, espérate, estamos en Tesalonicenses y me dejaron a Romanos, me dejaron a Corintios, etcétera, etcétera, para llegar acá. Entonces después vamos a virar para acá y se nos va a formar un revuelo. Mejor empezamos en el orden en que están en la Biblia y no nos complicamos las cosas. Amén de que esto no es para graduarnos del seminario, es para tener unas nociones. Ahora, ¿qué es importante? Mire, las epístolas de Pablo se clasifican en unos conjuntos. Las cartas de Pablo se clasifican en unos conjuntos, ¿verdad? Hay unas estructuras, hay unos propósitos, hay unas intenciones. Uno de esos conjuntos es la enseñanza que Pablo da sobre la doctrina del nuevo pacto. Porque a fin de cuentas, Pablo es el teólogo de la iglesia primitiva que se atreve a despreciar la ley de forma definitiva. Este es el Evangelio. Y aquellos que trataban de combinar, Pablo los confrontaba y se peleaba con ellos. ¿Se acuerdan la discusión que tuvo con Pedro? O sea, Pablo es el proponente de la doctrina del nuevo pacto. Por lo tanto, cuando uno mira sus escritos, que algunos los escribe para gentiles y otros los escribe a judíos, y en ocasiones
otros los escribe simultáneamente a los dos. Pues hay que ver, ¿verdad?, que en la intención de él está bien claro la doctrina del nuevo pacto. Y en esa doctrina del nuevo pacto, él establece que hay un nuevo pueblo, que hay una nueva nación, que no se compone por su etnia, sino que adviene como resultado de creer en el resucitado. Y ese nuevo pueblo adviene como resultado de un nuevo pacto. Y eso hay que entenderlo bien, porque cuando uno se adentra con Pablo, dice, venga acá, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Pues lo que está diciendo es esto: mira, aquí se acabó. Para ser miembros del pueblo de Dios, no hay que ser miembros de una etnia. No sé si los mesiánicos me están escuchando. No hay que ser miembros de una etnia para ser miembros del pueblo de Dios. Lo que hay es que haber declarado que con Jesucristo se ha creado un nuevo pacto. Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás parte de ese nuevo pueblo, del pueblo de los salvados. Y desde luego, cuando uno mira esa enseñanza sobre la doctrina del nuevo pacto, uno va a encontrar un sinnúmero de cartas que responden a las nuevas necesidades de la iglesia en esa fundación. Bueno, porque si somos un nuevo pueblo, los pueblos necesitan ¿qué? Reglas, necesitan estructura, necesitan decálogos de virtudes, necesitan un estilo de vida, necesitan una identidad. Y Pablo es el proponente, dice, pues si habéis resucitado con Cristo, ahora ¿qué hay que hacer? Buscar las cosas de arriba. En esa enseñanza de la doctrina del nuevo pacto es necesario que como resultado de esa nueva expansión del reino se establezcan doctrinas uniformes para toda la iglesia. Porque a fin de cuentas, si es la iglesia un cuerpo, tiene que pensar de manera única. La iglesia no puede pensar con respecto a Cristo en un lugar de una forma y con respecto a Cristo en otro lugar de otra, y con respecto a Cristo no. Si alguien viniera, si un ángel viniera con un evangelio que no sea sea anatema, se acabó. Tiene que ser el evangelio. Es Pablo el que da esa estructura a través de sus cartas. Y desde luego, como resultado de esa estructura, empieza a manejar los distintos problemas que surgen, que advienen, porque no, óigame, mire, para que una persona sea feliz consigo mismo, lo único que necesita es estar solo. Tan pronto se junta con otro, va a empezar a descubrir las diferencias. O sea, aquí había una pareja de hermanos que él partió con el Señor, no te asustes, Rebeca. Yo se lo he dicho a Mari también, ella me lo ha dicho a mí también. Aquí había una pareja que había cumplido 75 años de casado y yo los miraba y le decía, oiga, qué maravilla. Decía, maravilla, ninguna maravilla. Bastante soportarlo a él. Y él decía, mira, ¿qué soportar a quién? Óigame. Sí. Hay que ponerse de acuerdo. Cuando la iglesia empieza a desarrollarse, cada cual quiere aportar. Miren, yo no olvido, cuando yo pastoreaba en Guaynabo,
y me gané para el Señor a un católico apostólico romano. Y el hombre quería aportar, quería ayudar a la iglesia. Y a la semana de convertido me trajo una propuesta. Vamos a ver, ¿cuál es tu propuesta? Me dijo, mira, es sencilla. Necesitamos recaudar fondos. Sí, necesitamos recaudar fondos. Tú sabes, yo soy un hombre de empresa, yo soy un hombre de negocio. Sí, yo lo sé. Pues mira, esta es mi propuesta. Nosotros vamos a hacer una verbena. Vamos a poner machina, vamos a poner los caballitos, vamos a poner aquí, allí vamos a tener, y entonces vamos a tener, pues tú sabes, unos jueguitos por aquí, por allá. Todo el mundo tiene que aportar, todo el mundo tiene que pagar. Y muchacho, esa propuesta yo la llevo a mi denominación y me vota que... Eso era lo que él podía aportar. Él no tenía nada más para aportar. Y vino a aportar eso. Pues mire, la iglesia empezó a desarrollarse con gente helena, con gente que venía con un montón de pensamientos filosóficos, de pensamientos religiosos. Y cuando venían y se sentaban, ¿qué decían? Nosotros también tenemos algo para aportar. Y eso que aportaban, Pablo decía, no, eso no sirve aquí. No lo podemos aceptar, eso destruiría la fe, eso destruiría el propósito de la iglesia. Óigame, y desde luego, como en eso Pablo no comía cuentos, entonces cuando decía, no, con esa porquería aquí tú no puedes venir, eso daña la fe. Pues ese individuo se le declaraba enemigo a Pablo y entonces le declaraba la guerra, y con eso Pablo tenía que estar bregando constantemente entre el cristianismo y el judaísmo. Por eso escribe la carta a los Gálatas. Porque hay problemas dentro del cristianismo con la aportación judaizante. Por eso escribe la carta a los tesalonicenses, porque hay una serie de interpretaciones escatológicas que están disfuncionales y hay que corregirlas. Por eso escribe Primera y Segunda de Corintios, porque hay un montón de problemas en la comunidad que hay que ponerlos en el orden conforme a la fe y al carácter de la fe cristiana. Por eso escribe la carta a los romanos, porque descubre que dentro de los romanos, dentro de esa comunidad, hay unos judíos que una vez fueron victimarios, pero ahora son víctimas, y la iglesia no está para virarle la tortilla a nadie. Eso es importante que lo sepamos los cristianos, porque a veces los cristianos actuamos como los sistemas mundanales, ¿verdad? Pues ahora estoy yo en la administración nueva y ahora los que estaban en la administración les hago la vida difícil, ¿no? En el evangelio no puede ser así. Y aquellos creyentes que una vez fueron victimarios hacia los gentiles, pues ahora se han convertido en víctimas. Y Pablo dice, no, tampoco, eso no es así. Este no es el proceso, hay que poner en orden. Entonces cuando usted empieza a mirar, cada carta tiene un propósito, cada carta tiene una intención, cada carta tiene un objetivo, pero todo lo que persigue Pablo es llana y sencillamente desarrollar la enseñanza de la doctrina del nuevo pacto. Cuando uno mira eso, dice, qué maravilla, qué extraordinario. Entonces, mirar cada una de las cartas, la carta del apóstol San Pablo a los romanos, la carta del apóstol San Pablo a los corintios, la carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, a los colosenses, a la comunidad de Éfeso, a los filipenses, cada una de esas cartas hay que mirarla dentro del contexto histórico y ver cuáles son los problemas que allí se desarrollan. Y desde luego hay una meta. La meta es la doctrina del nuevo pacto. Esa es la intención de Pablo. ¿Cómo vamos a formar la iglesia, el cuerpo de Cristo, basada en esa doctrina? Por lo tanto, todo lo que pueda venir que afecte este evangelio, no lo recibimos. Este es el evangelio. Óigame, tenía que ser un líder extraordinario para enfrentarse a todo el mundo y decirle, no, eso aquí no va. Eso aquí tampoco. Sí. Desde luego. La estructura, el carácter desarrollado. Mire, Dios utiliza de nosotros todas las circunstancias. Qué maravilla, ¿verdad?
todo lo que somos. No desperdicia nada, lo utiliza todo. Por el otro lado, hay otras cartas de Pablo que son cartas que se denominan como las cartas de la cautividad. ¿Qué quiere decir las cartas de la cautividad? Eso lo que quiere decir es que Pablo escribió unas cartas desde la cárcel. Y no es lo mismo escribir de la libre comunidad que desde la cárcel. No es lo mismo. No es igual. Algunos cambios se dan. Entonces hay que ver esas cartas. Mire, Pablo estuvo preso en Filipo, Pablo estuvo preso en Cesarea, Pablo estuvo preso en Roma varias veces. Se llega a estimar que en Roma nada más estuvo preso 3 veces. De hecho, hay en 2 ocasiones que se conoce y en una que desapareció. Porque obviamente después de esa no salió libre más. De ahí desaparece. Pues hay que conocer esas cartas dentro del pensamiento, cómo escribe. Por ejemplo, esa carta que escribe en Éfeso, ¿verdad? Sobre vestidos pues de toda la armadura. Cuando uno lee a los especialistas que dicen, mira, con toda probabilidad Pablo sabía cada elemento, cada ícono que usaba el soldado romano en su uniforme. Y agarra la vestimenta del soldado romano para describirla y aplicarla a la experiencia de la fe cristiana. O sea, eso hay que verlo dentro de ese contexto. Por el otro lado, a las conclusiones que él puede llegar dentro de esas cartas que escribe en la cárcel. Por ejemplo, cuando uno lee la carta a los Efesios, que uno ve a un Pablo hablando de la provisión divina para el ser humano, pues claro que tiene que hablar de la provisión divina, si allí no puede trabajar. Allí depende de la caridad de los hermanos, de la buena voluntad de los hermanos, y él interpreta todo eso como una ofrenda agradable, como una provisión divina. La carta que escribe, mire, hay una cartita de Pablo que es pequeñita, la carta a Filemón, donde Pablo expresa el manejo compasivo y misericordioso hacia un esclavo llamado Onésimo, que es propiedad de Filemón, pero que es una propiedad que le había robado, es un esclavo que había robado a Filemón. Y desde luego en aquel tiempo el amo era dueño del esclavo, y si el esclavo le hacía una poca vergüenza, el amo podía hasta matarlo. Y Pablo escribe una carta y le dice, mire compadre, este hombre le pudo haber hecho lo que usted alega que le hizo, pero ahora es una nueva criatura y yo te lo envío, y te lo envío para que seas compasivo con él. Y si hay algo que te debe, acuérdate que tú me debes más a mí. Cóbrame de lo que tú me debes a mí. Y se salda la deuda. Y dice, qué maravilla, ¿no? ¿Cómo escribe? ¿Cómo escribe con respecto a eso? Lo mismo de la carta a los colosenses, que es de lo que les estaba hablando ahorita, de las aportaciones de las otras comunidades religiosas que querían aportar al ascetismo, que querían aportar los ritos judíos, que querían aportar los ritos gnósticos. Y Pablo dice, no, ninguna de esas cosas entra aquí. Y tiene que combatirlas en la carta a los colosenses. La carta que escribe desde la cárcel a la comunidad de Filipos, donde le hace saber que la trascendencia de su fe en medio de las penurias, del dolor, del sufrimiento de la cárcel, no le privan del gozo. Hay otras cartas
que obviamente hay teólogos que dicen, no la escribió él, pero tradicionalmente se reconocen como él, y hasta que nadie pueda probar lo contrario, no hay ningún problema con decir que son las cartas de Pablo, como por ejemplo la carta de Pablo a Tito. Pues hay una gente que dice, no, Pablo no la escribió, fantástico, ¿cuáles son tus argumentos? Pues esto y esto y esto. Y otro dice, sí, la escribió, ¿cuáles son tus argumentos? Pues es una cuestión de criterio de elección. Y yo no tengo ningún problema con decirlo. Si tradicionalmente se ha dicho que es una carta de Pablo a Tito, pues fantástico. Si tradicionalmente se ha dicho que es una carta de Pablo a Timoteo, pues fantástico. Ah, pero hay evidencia de que él no la escribió, pues fantástico también, no hay ningún problema. Yo creo que yo le hice el chiste a ustedes, ¿no? De los 3 amigos míos que vinieron aquí a conversar conmigo hace años atrás. 2 de ellos calvinistas y 1 arminiano. Y vinieron, pues, se reunieron ellos y me llamaron y yo estaba aquí, pero nos metimos ahí en la oficina y pedimos unas cositas de comer y ahí nos sentamos a resolver el mundo. Y entonces obviamente el arminiano venía con una polémica con ellos y dijo, mira Moisés, lo que yo le estoy diciendo a ellos es esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y cuando terminó de hablar, le digo, mira, fíjate, planteado como tú lo estás planteando, a mí me parece que tú tienes muchísima razón, pero el otro, que era calvinista, me dice, bueno, pues espérate un momentito, déjame decirte. Entonces empezó con toda su argumentación y cuando terminó le dije, mira, la verdad como tú lo estás planteando, tú tienes razón. Entonces, claro, el tercero, que era calvinista, me dice, mira Moisés, o sea, tú ves una cosa de aquí ahora mismo, chico, mira, este piensa diametralmente opuesto a este, porque este es arminiano y este es calvinista. Y al arminiano tú le has dado la razón, y a este también le has dado la razón. Chicos, están planteando cosas distintas, los dos no pueden tener la razón. Le digo, ¿sabes qué? Tú también tienes la razón. por eso, chicos, cuando hay otras cosas más importantes. Ahora, lo que sí podemos plantear, sin temor a equivocarnos, es que en el Nuevo Testamento todos los documentos son importantes, pero yo me atrevo a decir que no hay documentos más importantes en el Nuevo Testamento como las cartas de Pablo, en términos de las cartas. Claro, los evangelios son otra cosa, pero en términos de las cartas, las cartas de Pablo son geniales. Su documento mire, los documentos de Pablo dieron paso a la consolidación de la iglesia, la unificación de la iglesia. Cuando empezó el proyecto de la unificación de la iglesia en el siglo IV, lo único que tenía la iglesia para unificarse eran las cartas de Pablo. Y lo hizo, como ya les dije, como un panfletito como de 70 páginas, utilizando el lenguaje de la época para proclamar las verdades del Evangelio. Y desde luego, uno descubre la gran destreza que Pablo tuvo para elevarse lo más que se podía y para descender lo más que se podía. O sea, Pablo tiene esa capacidad de poder decir, ¿quieres conocer una verdad profunda y extraordinaria? Con un pensamiento profundo, prepárate, ahí te va. Y se eleva. ¿Quieres conocer esa misma verdad de la manera más simple y más sencilla? Aquí la tienes. Y lo dice, qué destreza, qué maravilla, qué extraordinario. ¿Cómo logra hacerlo? Pues gloria a Dios. A fin de cuentas, lo que uno puede decir es que Dios escogió a un hombre de manera asertiva para que el Evangelio lograra su cometido sobre la faz de la tierra. ¿Algún comentario, alguna
¿Alguna pregunta hasta aquí? Si hay algún comentario. Si no lo hay, entonces lo que vamos a hacer la semana que viene es que entramos a una introducción de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Entramos a la introducción, nos tomamos algunas semanas, esto no tiene prisa, esto es hasta que el Señor venga, ¿verdad? Entonces trabajamos con la carta de Pablo a los romanos, que yo les aseguro que es un mar de interesante. Y usted, pues obviamente, como yo todos, vamos a aprender a hacer una mejor interpretación de las Escrituras. Mejor. Eso no tiene otro propósito, sino cumplir lo que la Iglesia dice, que trace bien la palabra de verdad, ¿verdad? No tiene otro propósito. Ese es el único propósito. Pues oramos.